Un abrazo para todos, mi Jesús los bendiga. Es una alegría estar con ustedes. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Señor sea con ustedes. El hermano Jairo, un abrazo. Qué bueno compartir. Y con todos los hermanos que están conectados en este momento. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, verso 7, 8, 9, 10 y 11, estos versículos de la palabra de Dios. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escúcheme, aquí Pablo nos está hablando que los israelitas quedaron descalificados y fueron 4 pecados principales que el resultado fue nefasto para sus vidas. Primero, el versículo que leímos, el pecado de la idolatría. El segundo versículo que leímos fue el pecado de la inmoralidad sexual. En el verso 8, el pecado de tentar a Dios y el pecado de murmurar. Pablo nos está diciendo que estas cosas están escritas para amonestarnos. Normalmente hay 3 pecados que la congregación son muy sensibles a estos pecados y por supuesto que son escandalosos y por supuesto que la iglesia aborrece estos pecados de la idolatría, son pecados escandalosos, el pecado de la inmoralidad sexual, el pecado de tentar a Dios. Esos pecados están en un, digámoslo así, primerísimo nivel de escándalo, de aborrecimiento, de que somos alertas a esos pecados. Pero escúcheme, hay un pecado que mantiene agitándose en la congregación desde servidores, desde líderes, hasta hermanos que creemos que son muy humildes, son personas muy apartadas del pecado, y este pecado está impregnado en las congregaciones y es la murmuración. Lo impresionante es que si usted mira el grupo de personas que se congregan, todos sabemos quiénes son los murmuradores. Todos sabemos. Es un pecado que no se esconde, no vive entre bambalinas. No, todo el mundo sabe quién es murmurador. Y por supuesto que cuando estamos hablando de murmuradores son todos aquellos que siempre se están quejando. Los murmuradores son las personas que nada les satisface. Personas desagradecidas. Personas que no quieren padecer por causa del evangelio. El murmurador es una persona que vive en un descontento latente. Siempre se va a disgustar por cualquier cosa. Es más, esta persona no tiene dominio propio y no importa en dónde se encuentre, siempre va a estar
exponiendo su queja. Mire, los murmuradores tienen una característica que siempre están hablando mal de una persona cuando ella no está. Y si la persona en un momento, mírenlo y verá, en un momento llegan a ese lugar o a donde él está exponiendo todo su rencor, toda su amargura, ellos tienen una capacidad para cambiar de ánimo y es más, los murmuradores se muestran amigables, pero tristemente ellos siempre producen un veneno continuo. Siempre que establezcan una conversación, siempre se van a quejar de otra persona. ¿Usted sabe por qué los murmuradores son tan peligrosos en nuestras congregaciones? Si hay algo que los caracteriza a ellos, es que ellos hablan mentiras. Por eso es que ellos tienen tan gran aceptación ante las demás personas, porque normalmente dicen la verdad. Escúcheme, pero aquí Pablo nos está diciendo que los murmuradores perecen. Los murmuradores perecen. Ahí lo dice el verso 10. Sí, Señor, gracias, hermano. Ellos pecan y pecan. Y lo que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, esos otros 3 pecados, una persona que tristemente caiga en ellos, son personas que hay que disciplinarlos. Pero, ¿cuándo ha visto usted un murmurador que lo coloquen en disciplina? Y lo peor de todo es que los murmuradores tienen gran aceptación en la iglesia. Y son un verdadero cáncer. Su lengua es un aguijón cargado de amargura, cargada de veneno, y no tienen otra conversación que siempre mostrar su queja, siempre mostrar su amargura. Ellos no tienen otra conversación que no sea eso. Se quejan por todo y por todo. Ellos están allí mostrando su legalismo, su falsa santidad, su falso celo. Es más, ellos tienen por eso se llaman murmuradores, de murmullar. Tienen un trabajo silencioso, un trabajo de persona a persona. Viven buscando siempre nueva información y no quiere que nada quede o que nada pase por inadvertido. Ellos les gusta colocar en primera plana el fracaso de cualquier persona. Es más, ellos siempre están midiendo a las personas con su propia vara. Ellos no quieren que usted perdone o olvide cosas o fracasos de su hermano. Pero ellos nunca se pueden examinar a sí mismos. Ellos nunca pueden detectar ese pecado que llevan en su ser, que se los está devorando y que me dice la palabra de Dios que tarde o que temprano van a perecer. Los murmuradores tienen un versículo que ellos aborrecen, un versículo que no es de su agrado. Y ese versículo es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Lo que quiere decir Pedro en este versículo es que cuando un hermano peca contra usted, en cuanto sea posible, en la medida de lo posible, usted que es hermano en Cristo Jesús, usted estará dispuesto a cubrir esa falta y perdonarlo. ¿En qué términos estaba hablando aquí de cubrir esa falta y de perdonar? Le voy a colocar un ejemplo para que me entienda. ¿Sabe cuál es una de las quejas que más se escuchan en la iglesia? Le voy a colocar este ejemplo. Cuando un hermano se enferma y el pastor o alguno de los líderes no lo visita. Eso es una de las grandes quejas que uno le toca escuchar. Hay dos cosas que al creyente o a los hermanos de la iglesia, en un lenguaje así callejero, le sacan la piedra. El primero es que no lo saluden, Dios lo bendiga, o que lo ignoren en la calle. Eso lo saca de quicio. Y la segunda es que se enferme y que nadie, o el pastor o los líderes de la iglesia, no lo visiten. Y por supuesto que eso es verdad. Pero yo estaba hablando que los murmuradores dicen la verdad. Ellos hablan la verdad. El problema es que su objetivo de la verdad no es para edificación, sino para destruir. No tienen amor cuando dicen una verdad, sino que lo que siempre quieren es destruir a la persona. Volvamos otra vez, entonces, claro que es una falta del pastor y de la iglesia de no visitar a los enfermos, es un mandato bíblico, eso es verdad, claro que lo es. Pero escúcheme, el hermano que tiene ferviente amor, el hermano que tiene amor sacrificado, a pesar que no lo visitaron, ¿sabe cuál es su manera de reaccionar? Perdona ese error. Aunque no lo visitaron, él es paciente. Aunque no lo visitaron, él cubre esa ofensa. Esa es la persona que tiene ferviente amor. Cubre esa falta, cubre ese pecado contra él. Pero escúcheme, el murmurador, santo Dios. Ese va a ser el tema para el resto de la vida. Es más, el murmurador, cada que cualquier hermano va y lo visita, como el murmurador no es agradecido, el murmurador es una persona de una constante queja y es un desagradecido. Él no aprecia, escúcheme bien, él no aprecia ni siente gozo por el hermano que fue y lo visitó. No, él no siente gozo. Por el contrario, el hermano que tiene ese bonito motivo de irlo a visitar, él lo recibe es con una queja constante. Él comienza a destilar su odio y lo primero que le va a decir el hermano es, vea, yo he estado enfermo hace 15 días y ese pastor de allá, ¿será que mantiene muy ocupado? No ha sido capaz de visitarme. Vaya, dígale al pastor que por qué no visita a los hermanos enfermos. ¿Qué es lo que se mantiene haciendo? Mire, los murmuradores nunca están satisfechos, nunca. Ellos nunca van a ver buenas cualidades. Tristemente, los murmuradores son como hienas
agazapadas, mirando qué ve de malo para hacerle toda la propaganda y destruir la imagen de las personas. Es más, si de pronto el pastor fue una vez, tampoco lo satisface. Comienza a decir, si escasamente fue una vez. Y si va varias veces, qué aburrimiento, ese pastor cree que uno mantiene aquí, que vea esa venidera. O sea, nada lo satisface, nada. Siempre van a estar quejándose. Escúcheme, por eso yo les doy un consejo. Nunca se siente a hablar y a escarnecer con un murmurador. Nunca. Porque usted se va de ese lugar y el tema de conversación de ese murmurador será usted. No se siente. No se deje impregnar del veneno, del señalamiento, de la queja de las personas. Y vuelvo a decir, la murmuración es un pecado que no se esconde. Miren la iglesia y todos saben quién es murmurador, todos saben. Examínese. Cada que comience a hablar con un hermano, cada que entable una conversación con un hermano, examínese normalmente cuál es su tema principal. Normalmente, ¿usted de qué habla? Sus conversaciones continuas, ¿de qué se trata? ¿Acaso es la inconformidad? ¿Acaso es la queja por todo? Si usted tiene una persona que diario o varias personas que diario mantienen colocándose en quejas y nada les gusta, nada les satisface, escúcheme, usted es un miembro del club de los murmuradores del lugar que pertenece. Yo quiero que le quede bien claro, mis hermanos, que la murmuración es un gran pecado, señores. Es un terrible pecado que está al mismo grado escandaloso y aborrecible de la idolatría. La murmuración está al mismo nivel del adulterio, de la fornicación. Mire, la comparación es bastante fuerte, pero lo hago para que entiendan la gravedad del asunto. Pablo los colocó por igual esos 4 pecados. Mire la idolatría, yo quisiera que la idolatría, muchas formas de idolatría, de imágenes, idolatría es adorarse uno a sí mismo, colocarse uno de primer lugar o cualquier cosa de primer lugar que no sea Dios, eso es idolatría. Pero miremos la idolatría, la más conocida y fácil de entender que son estos ídolos y que son estas imágenes de la religión tradicional. ¿Usted se inclinaría a estas alturas de creyente? ¿Usted se inclinaría ante una imagen de esas? Ante cualquier imagen de las religiones del mundo. ¿Usted se postraría ante un ídolo de eso? Jamás. Usted como creyente y conocedor de la palabra de Dios, usted lo fue antes, pero jamás un creyente verdaderamente cristiano jamás volverá a hacer lo que hacía antes. Si no es un idólatra, entonces ¿por qué se murmura? Si son igual de pecados terribles.
Usted como de igual manera como no se postra ante un ídolo, jamás tampoco se sienta a murmurar de las demás personas, a quejarse, a cuestionar, a señalar. Discúlpeme este ejemplo que es muy fuerte, pero quiero tomarlo para que sea sensible ante ello. Usted entraría a un burdel donde las personas practican la inmoralidad sexual públicamente y son impúdicos y son pecados escandalosos y son lugares escandalosos de inmoralidad sexual. Usted como creyente le puedo asegurar que no pisaría un lugar de esos. Entonces la pregunta es, ¿por qué murmura? Estos pecados quiero decirle que Dios no los toma a la ligera, sino que todos cuatro por igual, Dios los castiga, por igual, señores. La murmuración es un pecado que está en todos los niveles de edades en la iglesia. El niño murmura, hasta el anciano más anciano en la iglesia, que parece inofensivo, también murmura. Mire, yo estuve en una iglesia donde unas ancianas llegaban a las 4 de la tarde a orar. Y sí, oraban de 4 a 5:30 aproximadamente. A las 5:30 se sentaban y volteaban su cuerpo para mirar quién entraba, a qué horas entraban, y escaneaban y miraban a una persona de pies a cabeza. Y entras ahí en pleno lugar de predicación. Comenzaban a murmurar, a señalar, a criticar. Oiga, no respetaban ni el lugar de predicación. Eso es una cosa increíble hasta dónde las personas llegan. Yo quiero decirle que nada nos puede llevar a ese estado de pecaminosidad que nos lo satisface la presidenta de Dorcas, las Dorcas, los jóvenes, los músicos, el pastor, la familia del pastor. Nada le satisface en si es largo el culto, si es corto el culto, si la prédica fulano de tal. Siempre es una constante queja. Es un constante señalamiento. De verdad, Dios lo sacó del mundo. Dios lo libertó, Dios lo perdonó. Dios hizo una obra maravillosa en usted para venirse usted aquí en la iglesia del Señor a quejarse. A quejarse, a quejarse, a quejarse. De verdad, Dios hizo toda esa obra en usted para venir a señalar, a criticar, a mostrar toda esa inconformidad. Esa es la manera de usted vivir agradecido con Dios de todo lo que Dios ha hecho en usted. Esa es la manera de todo lo que usted y yo tenemos. Ha sido por gracia. Todas las realidades espirituales, las bendiciones espirituales, los privilegios espirituales, señores, todo ha sido por gracia.
Si alguien debe ser la persona más agradecida en este planeta Tierra, es usted y yo. Merecíamos todos los juicios de Dios, todo el castigo de Dios por nuestros pecados, por ser extranjeros advenedizos, por estar muertos en delitos y pecados. Pero como dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuchen, nos dio vida. Vida. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Y la manera de reaccionar nosotros es en una constante queja. Mire lo que dice Números 14. Números 14, verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Escúcheme, Dios los salvó con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Sí, los hizo caminar por un desierto, sí. Pero Dios estaba allí siempre sustentándolos, ayudándolos. Y ellos se quejaban y se quejaban. Y mire la manera de reaccionar de Dios contra los murmuradores. Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Escúcheme. Los murmuradores, Dios mismo les está diciendo que son unos depravados. Depravados son los murmuradores. Y si usted ve en el verso 2, el pueblo se estaba quejando contra Moisés y contra Aarón, pero esa queja Dios no la tomó que era una cuestión contra Moisés y Aarón. Aquí en el verso 27 dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Toda queja, todo señalamiento, toda crítica está murmurando contra Dios mismo. Por eso es que los murmuradores, vuelvo a repetirlo, son unos depravados. Son un cáncer que debilita la iglesia. El verso 29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales vuelve a decirlo, los cuales han murmurado contra mí. La manera de reaccionar de Dios contra los murmuradores es de una manera severa y contundente. Porque cuando la persona murmura, realmente
está murmurando contra los designios de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Porque, escúcheme, hermanos, todo lo que pase en la iglesia tiene un propósito de Dios. Es difícil de entender, sí, pero todo. Por eso es que Romanos 8:28 dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, ¿qué? A bien, conforme a su propósito. Todo lo que nos sucede no quiere decir ahí que nos va a salir bien. No está diciendo eso. Está diciendo que si usted ama a Dios, todo lo que le sucede va a ser para su bien. Todo. Porque Dios tiene un propósito. Así sea adverso. Mire lo que dice Deuteronomio 8. Deuteronomio 8:2. 8:2. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oh, ¿entiende eso? Aquí me está diciendo que es Dios que te ha traído. Si usted está en el desierto, afligido y ha sido probado, fue Dios mismo que te trajo a ese lugar. Por eso es que ahorita que leímos, Dios se indignó con estos quejosos y murmuradores, porque fue Dios mismo que los llevó. Porque Dios quería hacerles saber que el hombre no vive solo de pan, sino que vive de las promesas de Dios. Lo que le pase, las situaciones amargas que le pase, todo eso tiene un propósito. Mire que en el verso 14, Dios los lleva a ese lugar para que su corazón no se enorgullezca ni se olviden de Dios. Eso está en el verso 14. Dios los lleva a ese lugar para que en el verso 17 que no vaya a ser y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios permite cosas en nuestras vidas para que no nos enorgullezcamos, para que no nos olvidemos de Dios, para que no nos jactemos que somos nosotros. Y mire el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Quién hizo caminar al pueblo de Israel por ese desierto grande y espantoso? Pues Dios, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, escuche, para la postre hacerte bien. Señores, ¿por qué quejarnos de la situación que estamos viviendo hoy por hoy en la iglesia?
no sé cuál es. Puede ser un desierto, puede ser grande y espantoso. Es más, usted en este momento puede estar rodeado de serpientes venenosas y de alacranes, señores. Es más, puede tener sed, puede tener hambre y para acabar de completar puede estar afligido y probado. Buenas razones para quejarse, buenas razones para cuestionar a Dios, quejarse con la iglesia, quejarse con el pastor. Buenas, usted dirá, buenas razones, pero no. Resulta que si fue Dios el que te está haciendo caminar por ese desierto, es para la postre hacerte bien. Es porque Dios no quiere que se enorgullezca tu corazón. Dios no quiere que te olvides de ese Dios. Dios no quiere que te jactes, que te vuelvas una persona pretenciosa, altiva y soberbia. Y permite llevarte a esos lugares con el propósito de formarte, de que tengas un carácter como el carácter de Jesucristo. Quiere ejercitar tu paciencia, tu benevolencia. Por eso es que todos los que, escúcheme, todos los que son llenos del Espíritu, o sea, controlados por el Espíritu Santo, que sus pensamientos son controlados por el Espíritu Santo, que sus palabras son controladas por el Espíritu Santo, que sus emociones son controladas por el Espíritu Santo. Si algo caracteriza a una persona que constantemente es llevada por el Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, es que, por ejemplo, en Efesios 5:18 dice, llenos del Espíritu Santo. En el verso 19 le resumo ese versículo con una palabra, gozo. Y en el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los murmuradores son movidos por la carne, controlados por la carne. No son espirituales. Los murmuradores están siendo llevados por su condición inclinada a pecar. Esos son los murmuradores. Pero aquí me dice que todos los que son llenos, o sea, controlados por Dios, que el Espíritu Santo los está controlando continuamente, siempre dan gracias a Dios. Oh, qué versículo. Por todo. No, no es fácil. No es fácil. Y más que tenemos una condición caída, que siempre nos quejamos por todo. ¿Quiere que le diga una cosa? Todos en algún momento hemos murmurado. La pregunta es, ¿la murmuración ha hecho metástasis en nosotros? Por supuesto que tenemos que diario luchar contra esa murmuración que sale del corazón, dice Jesucristo. Tenemos que luchar, pero pregunto, ¿está allí la palabra de Dios? ¿Está allí el Espíritu Santo para contrarrestar eso? ¿O esa murmuración ya ha infectado todo? Ha infectado que ya no somos generosos en la iglesia. Es tan severa la murmuración que ya no servimos.
que ya estamos en un estado total de amargura y de queja. ¿Será que llegamos hasta ese estado? ¿Y sabe qué es lo más impresionante de todo? Que el murmurador dice, no, es que yo estoy diciendo la verdad. Es la manera de cubrir ese pecado, pero a favor de él. A favor de él. Quiere mantener vivito ese pecado. Y dice, no, es que yo no cargo pelos en la lengua. Yo las cosas que veo malas las tengo que decir. La pregunta es, ¿a usted qué lo mueve? ¿Qué lo mueve? Lo mueve ser una persona insatisfecha, murmuradora, quejosa, que señala, que cuestiona. Eso es lo que lo mueve. O lo mueve el Espíritu Santo. ¿Qué lo mueve? A nosotros nos debe mover siempre el Espíritu Santo. Cuando somos movidos por el Espíritu Santo, me encanta esto. Hay gozo. Gozaos en el Señor, dice Pablo en Filipenses 4. O sea que nuestro gozo no proviene de las circunstancias o de las situaciones. Nuestro gozo proviene de estar en comunión con Dios. Claro. ¿Usted cree que una persona murmuradora está en comunión con Dios? No está. Y la evidencia la murmuración. Por eso no siente gozo, porque no está en comunión con Dios. Una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona gozosa. Vuelvo a decirlo, en el verso 20, es una persona agradecida a Dios por todo. Y en el verso 21 es una persona sumisa. No es una persona altiva. Es una persona que se somete. Mire ese principio bíblico. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando la murmuración está haciendo efectos terribles en la vida del creyente, pierde el creyente esa sensibilidad del temor a Dios. Lo pierde. Y cuando pierde la sensibilidad del temor de Dios, una de las manifiestos es que no es una persona muy sumisa. Es una persona áspera. Es una persona difícil de tratar. Hermano, lo que no puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, dándonos control y dándonos dominio propio, si el Espíritu Santo no actúa en favor de nosotros. El pueblo de Israel vio milagros, vio el poder de Dios en toda su expresión y aún así se quejaba. Usted puede, no hay iglesias perfectas, pero pudiese estar en una iglesia perfecta y ni así usted estaría satisfecho. Porque el problema suyo es el corazón, no es lo que lo rodea. Pero si es controlado por el Espíritu Santo, usted sabrá que todo lo que le acontece, es que esa es la brutal, permítame decirlo de esa manera, que todo lo que a usted le pase será para su bien. Y Dios producirá en usted un carácter y una santidad conforme a la de Jesucristo. Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga. Fue una bendición enorme estar con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Amén, 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 aleluya. Oiga, qué enseñanza tan hermosa y tan necesaria. De pronto algunos digan, hermano, pero ¿por qué hablar acerca de esto? Pues es que hay que hablar de aquello que puede estar afectando nuestra relación con Dios, que puede estar afectando nuestra vida espiritual. Hay una bienaventuranza en esta mañana. ¿Cómo es que dice por allá el Salmo? Bienaventurado el varón. ¿Cómo es que dice? Que no anduvo en consejo de malos. El hermano lo citaba esta mañana. Y dice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, uy, esa silla es peligrosa. No, señor, no se siente ahí. Esa no es la silla suya. Alguien que me diga cómo es la silla donde se tiene que sentar un hijo de Dios. Escríbame ahí en los comentarios, ¿cómo es la silla donde se sienta un hijo de Dios? Es una silla donde se alaba a Dios. Ahí está, déjeme decir, las sillas del coro, dicen algunos. Estas son las sillas de los de alabanza. Esa es la silla suya. Estas son las sillas de los agradecidos. Esta es la silla suya. Esta es la silla donde usted tiene, más bien es que desbordarse en alabanza y en adoración para con nuestro Dios. Sabe que uno reflexiona mucho en la palabra de Dios. Incluso algunos comentarios, mi hermano Ebed esta mañana nos estaban llegando y hay un comentario, incluso entré a mirar allí un poquito. Nos escribía alguien esta mañana que una nieta de ella había fallecido. Y dice ella allí, dice, y la verdad es que desafortunadamente el pastor no les visitó. Ella como abuela dice, bueno, pues yo me he mantenido, pero pues desafortunadamente allí la hija, la que es la mamá de la bebé que pereció, ella sí se alejó del camino de Dios. Mi hermano Ebed, ¿usted qué le aconsejaría? A ver, yo quisiera darle un momentico ahí. ¿Qué le pudiéramos decir a nuestra hermana esta mañana? Porque ella dice, hermano, yo estoy luchando porque mi hija, ella vuelva al camino de Dios. Pero pues claro, hay una situación muy dolorosa. E incluso ella decía allí en el comentario, decía, ahí tengo en la foto de perfil, tengo la foto de la bebé, una bebé muy preciosa, muy bonita. La estaba mirando. Y claro, sabemos que es una situación muy dolorosa. Mi hermano Ebed, ¿qué le pudiéramos aconsejar a nuestra hermana en esta mañana? Mi hermano, vea, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Por supuesto, tristemente, el pastor pecó. Eso es verdad, es verdad. Porque en esos momentos se espera el apoyo que rodeen a la persona en esos momentos difíciles. Sí, es verdad, pecó. Pero aquí estamos hablando es cómo reaccionar cuando alguien peca contra nosotros de esa manera, de esa manera. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay acciones en nuestra vida que lo que sembramos, eso recogemos. Y Pedro dice, mire, si usted hizo algo malo y recogió algo malo, pues no hay ningún mérito, no hay ninguna gloria. Pero, hablando de la hermana, aquí me dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Vean, hacer lo bueno a pesar de. Y cuando se hace lo bueno, se recibe ese dolor, se experimenta ese dolor, sufrir.
Pero no solamente es que se experimenta el sufrir, sino que lo soporta. Es que eso, santo Dios, permítame decirles en esta mañana, no solamente es hacer lo bueno, sino que por hacer lo bueno se sufre. Y no solamente se sufre, sino que hay que soportarlo. Ella sufrió tristemente, sufrió que no fue tomada en cuenta, pero no pasó esta prueba de soportarlo. Y Dios quiere, mire, es que, ¿y qué por qué Dios? ¿Por qué Dios? Mire, ahí abajo dice, ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios aprobó que tengamos que sufrir esos momentos de dolor, Dios lo aprobó. Que no solamente sufrieron esa calamidad, sino que y sufrieron el desprecio de que no fueron tenidos en cuenta, sino que Dios nos llama a que soportemos eso. Soportar es tener ese peso, soportar ese peso. ¿Usted sabe qué es soportar ese peso donde hay gran dolor y duelo en la familia y las personas que uno esperaba que lo rodearan no están? Eso es un peso dificilísimo, pero es aprobado delante de Dios, que no solamente lo sufra, sino que lo soporte. Y para acabar de completar el verso 21, santo Dios, este versículo es impresionante. Yo creo que no son las palabras más bonitas de aliento que uno quisiera recibir. Si uno está sufriendo y soportando y viene alguien y le dice, pues para esto fuiste llamados. Para eso fue llamado, para sufrir y soportar. Y ahí está el porqué. ¿Sabe por qué usted debe sufrir y soportar esos desprecios? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes todos me van a abandonar. Todos me van a abandonar. Todos. Y Pedro le dijo, no, yo prefiero morir, pero yo nunca te voy a abandonar. Y fue el primero que lo abandonó. Y aún así dijo, ustedes todos me van a abandonar, pero cuando yo resucite, nos vemos en Galilea. Y cuando Jesús resucitó, le dijo, los ángeles le dijeron a las mujeres, vaya, dígale a los apóstoles, a los discípulos que Jesús va camino a Galilea. Y resulta que ellos no hicieron caso y Jesús tuvo que alterar. Todavía ellos abandonaron a Jesús, todavía Jesús los perdona y todavía ellos no le hacen caso. Jesús tiene que alterar su agenda e irlos a buscar. Y no solamente cuando los buscó y ellos lo vieron y estuvieron con Jesús, y ahora sí para veces en Galilea tenían que estar en el monte de Galilea y ellos más bien se fueron al mar de Galilea. Y hasta allá Jesús fue a buscarlos. Y cuando Jesús los recibió en la orilla, los recibió con un desayuno. Jesús tenía todo el derecho de recriminarles fracaso que habían hecho con él, y resulta que Jesús les estaba preparando un desayuno y les dio y les sirvió. El Rey del universo les sirvió, los atendió y les dio un desayuno a estos discípulos que no se lo merecían. Por eso es que ahí dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De Jesús, de igual manera, lo despreciaron, se burlaron de él y lo abandonaron. Y él en misericordia perdonó todas esas cosas, lo sufrió y lo soportó porque nos amó.
Por eso es que en el 23 dice, en ese mismo 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no reaccionó de la misma manera como las personas ingratas hicieron con él, sino que reaccionó en misericordia y en perdón. De igual manera, nosotros fuimos llamados a seguir sus pisadas. Solo el poder de Dios puede herir, sanar ese corazón herido y que la persona, haciendo lo bueno, aprenda a sufrir y a soportar, porque eso lo aprobó Dios. Sigue, hermano Jairo. Amén, amén, amén. De allí yo tomo de la enseñanza. Ya con esto cerramos porque siempre digo, si no se nos llegan las 10 de la mañana. Pero cerramos con dos cositas. La primera, sí está mal. Hay que reconocer, sí está mal. Que no se le visitó, está mal. Que nadie venga ahora a justificarse y a decir, hermanos, yo por eso yo ya no vuelvo a visitar los hermanos. No, porque eso no tiene justificación. Si Dios nos consuela, pues cómo no vamos nosotros a consolar con ese mismo consuelo con el que hemos sido consolados. Oiga, ¿cómo dice la Biblia? Claro que está mal. E incluso alguna vez decía en uno de los devocionales que a veces es fácil decirle a otro, no, pero tranquilo, no se preocupe, eso no le ponga cuidado a eso. Sabe que uno a veces habla así cuando uno no lo ha vivido. Y usted ve a otro llorando y dice, no llore. ¿Sabe? Porque la persona no ha vivido eso, porque no sabe lo que es un duelo, o sea, lo que es sentir la pérdida de algún familiar. Y a veces por eso no se le aprecia o no se tiene como muy en cuenta el sufrimiento de la persona. Entonces, hay algo, y lo primero, esto está mal si no se hace. Pero lo segundo, entender que hay cosas que no las controlamos nosotros. Yo no puedo controlar si me visitan o si no me visitan. Yo no puedo controlar si me aman o no me aman. Pero lo que yo sí puedo y debo controlar es lo que yo hago y cómo yo me siento. Y es allí donde nuestro hermano nos hablaba esta mañana, nos citaba allí la carta del apóstol Pedro, que si sufrís y lo soportáis, dice, pues esto es agradable ante el Señor. Entender, y esto yo lo tomo de la enseñanza en general que recibimos el día de hoy, que por muy difícil que sea, que por muy duro que sea, por mucho que nos duela la mala actitud de la otra persona, entender que es un camino que Dios permitió que lo crucemos. Dios permitió que yo tenga que pasar eso. Mi hermana, Dios permitió que ustedes tengan que vivir esa situación. Dolorosa, claro que sí. Pero Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió en este caso, nos debe de preocupar es eso. O sea, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué lo está permitiendo? Hay algo que a veces a nosotros se nos olvida. Y no quiero extenderme, pero qué bueno tener en cuenta esto. Nos quejamos y decimos, el pastor no vino. La hermana tal no vino, mi amigo me dejó, pero se nos olvida que el mejor amigo, que el ser más importante, que el ser más grande, que es Dios, Él sí estuvo con nosotros. Y a veces pareciera ser, y lo digo así porque es verdad, pareciera ser que, bueno, sí, pues estaba Dios, pero es que yo quería era que estuviera el pastor. Y yo te pregunto, ¿quién es más grande, Dios o el pastor? Yo no sé cuántos prefieren tener al pastor y no tener a Dios. Dicen, no, pues así Dios no venga, pero desde que esté el pastor. ¿Sabe que quien es conocedor de Dios dice, no, hermano, así no venga el pastor, así no vengan los diáconos, pero desde que esté el Señor? Pero qué triste estar rodeado de toda la iglesia y no tener al Señor. Eso sí es triste.
pero sabe que Dios a veces, yo no sé si decirlo, pero es como que Dios pudiera entrar como en celos con nosotros, pero usted se preocupa más porque esté su hermano, porque esté su pastor, porque esté el diácono, y no se da cuenta de que yo, el Dios Todopoderoso, estoy con usted para ayudarlo. Y eso le pasó a Moisés. Moisés, Dios lo llamó, le mostró su gloria, su poder, y le dijo, vaya y saque al pueblo allá. Y él dice, ¿y quién es el que va a ir conmigo? Y dice, pues yo soy el que voy a ir con usted. ¿Y usted por qué anda pensando? Soy yo soy el que lo voy a ayudar. Decía, no, pero mande a otro. No, pero ¿quién es más importante? ¿Un Aarón o un Dios todopoderoso que es el que hace los milagros? Así que, hermano, esta mañana, por difícil que sea, y yo creo que esta palabra para muchos más viene también, por muy difícil que sea tu situación, pero no te olvides que Dios está contigo. Y yo quiero hacer una oración esta mañana, y vamos a orar por esta joven, por la mamá de esta preciosa bebé. Digámosle a Dios que la ayude. Digámosle a Dios que la fortalezca de alguna manera. Yo voy a pedirle a la hermana, no sé si tengo por aquí el nombre de ella, vamos a ver si se me activa aquí en la pantalla. Jacqueline, usted fue la que nos colocó allí la petición. Yo le voy a invitar, hermana Jacqueline, por favor comparta con su hija este devocional y esta parte precisamente porque se la hemos dedicado a ella. Dígale que vamos a orar, en este momento vamos a orar por ella para que el Señor la ayude, para que el Señor le permita volver. Sabe que uno con los hijos hay un cariño muy grande. Esa niña en este momento está ya destinada para algo muy bonito, no te preocupes. Pero lo importante es que si tú quieres volverte a encontrar y estar eternamente allí con tu bebé algún día, tienes que seguir a Dios, tienes que servir al Señor. Sabe que en medio de todo, aunque hay algo difícil, alguien dice, ¿y qué bueno le puede sacar usted a esto? Que fue alguien que ya la coronó, que fue alguien que ya pasó a una eternidad de gloria, porque para ellos es esta salvación maravillosa. Así que vamos a orar allí por la hija de nuestra hermana Jacqueline. Pidámosle a Dios fortaleza. Pidámosle al Señor que le ayude. Mi hermano, mi hermana, usted que está allí conectado, vamos a orar y pidámosle al Señor que sea ayudándola de una manera muy especial y que pueda volver a los caminos de Dios. Señor Jesús de Nazaret, Dios de la gloria, tú eres grande y poderoso, Señor. En esta mañana, Dios mío, hay una oración. Oramos por todos aquellos que han oído la palabra. Señor, pedimos por todos aquellos que esta mañana necesitaban orientación a través de la palabra y la han recibido. Aquellos que han sido fortalecidos, aquellos que han sido animados a través de la palabra. Señor, pero yo te pido de una manera muy especial allí por aquella joven. Sabemos ese momento tan duro, tan difícil que ha estado viviendo, Señor. Señor Jesucristo, Dios mío, pero queremos pedirte para ella fortaleza. Yo sé, Señor, que es algo que humanamente tenemos que reconocer. El dolor es muy grande, Señor, pero frente a ese dolor, la medicina eres tú, la medicina es tu amor, la medicina es tu palabra, la medicina es la esperanza que tú nos das, Señor. Dios, yo te ruego esta mañana, ayúdale, Dios. Por favor, ten misericordia, Señor. Yo me coloco en el lugar de ella y comprendo lo doloroso que es, lo difícil que es, Señor. Señor, pero yo te pido, tú puedes consolarle, tú puedes ayudarle, Señor, y lo principal, no permitir que el enemigo le engañe, no permitir que el enemigo le confunda, Señor, y se desvíe, oh Dios, de tu camino, se desvíe de tu palabra, Señor. Que ella pueda entender que algún día va a estar esa bebé allá en la gloria y que ella puede acompañarle también, pero se requiere fidelidad, se requiere consagración, se requiere temor de Dios en la vida. Señor, yo te pido esta mañana, Dios, ayúdale, Señor, atráele, oh Dios, que ella pueda entender que a pesar de que los hombres no estén con nosotros en algunos momentos, algunos episodios de
nuestra vida, pero que tú nunca te vas, que tú nunca nos dejas solos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús yo te pido, ayúdale, Señor, en esta mañana, y a todos aquellos que tal vez digan: estoy viviendo algo similar, estoy pasando por un momento igual. Señor, dales fortaleza en esta mañana, ayúdales, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Tú eres grande y maravilloso. Alabanzas a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Digamos: gloria a Dios, alabanzas al Señor. Bueno, gracias a Dios en esta mañana por la palabra. Gracias al Señor por este devocional maravilloso. Vea, se nos fue el tiempo, nos pasamos de la hora, pero no interesa. Hemos disfrutado mucho en la presencia de nuestro Dios. Pastor Ebed, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Por aquí le seguimos esperando. Nos gusta mucho cómo enseña la palabra. Calmadito se va yendo, pero muy puntual allí, diciendo lo que hay que decir. Muchas gracias, mi hermano. Que el Señor Jesús le bendiga a todos los que esta mañana nos han acompañado. De verdad que es una bendición grande haberles tenido con nosotros. Qué bueno, no se vaya a ir sin compartir el link de la transmisión, sin dejarnos su saludo allí en los comentarios. Qué bueno que compartas, si todavía no has compartido la transmisión, que puedas compartirla en esta mañana y que podamos alcanzar a muchos más con el poder de la palabra de Dios. Así que para todos, muchas bendiciones. 7 de la noche, hora Colombia, culto aquí a través de estas plataformas, y mañana 6 de la mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos en nuestro devocional de gloria en gloria. Les dejo aquí con una hermosa alabanza que escuchábamos al inicio de este devocional, pero que nos seguimos gozando en las alabanzas para Dios. Oh, bendito es el amor de nuestro Dios. No hay ninguno como Él. Amor, amor de Dios, que vino a este mundo para darnos salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario murió. Incomparable y grande es su amor. Amor al pecador, que siendo el Rey del mundo se hizo siervo, sin estimar linaje descendiera y ofreciera su vida por el vil, y derramó su sangre allí, y mi maldad lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y loor por ese gran amor que mi vida cambió. Oscura noche había en mi ser, la soledad reinaba en mi existir, profundo sufrimiento ahogaba
alcanzó, tendió su mano y me levantó. Aleluya.